Bueno, a continuación se presentará el ejercicio 3, el cual es un sistema ya con dos variables de entrada y una variable de salida, y es el control difuso del flujo de aire, perteneciente al tema 4, lógica difusa. Bueno, se presenta el sistema a controlar, es un refrigerador inteligente, el cual como variables de entrada tiene unas galgas extensiométricas que nos estarán diciendo el peso contenido dentro del refrigerador. Sensor de temperatura que nos servirá para calcular el error entre la temperatura deseada y la temperatura real del sistema. Y pues en base a estas dos variables nosotros vamos a controlar el flujo de entrada de aire frío mediante el voltaje que suministra a los ventiladores de ingreso de este aire frío. Bueno, ya viéndolo en texto, tenemos nuestras dos variables de entrada, error de temperatura y el peso del producto. Y como variable de salida, el voltaje de los ventiladores. Bueno, respecto a la variable 1 de entrada, nosotros decidimos utilizar los mismos términos lingüísticos que los anteriores ejercicios, que son error negativo grande, error negativo pequeño, error cero, error positivo grande y error positivo pequeño. En un universo de discurso, en este caso de menos 50 a 50, ya que nuestro refrigerador va a tener un rango de menos 20 grados a 30 grados. Y eso nos da una diferencia más grande de menos 50 y la diferencia más grande de 50 grados. Bueno, respecto al peso del producto, que es la variable 2 de entrada, los términos lingüísticos que decidimos emplear fue peso cero, peso poco, peso medio y peso elevado. En un universo de discurso de 0 a 200 kilogramos. En este caso, pues cuando el refrigerador no tiene nada de producto y cuando el refrigerador está en su máxima capacidad de 200 kilogramos. Bueno, como variable de salida se comentaba que es el voltaje de los ventiladores y los términos lingüísticos es voltaje de ventilador cero, voltaje de ventilador pequeño y voltaje de ventilador grande. En un universo de discurso de 0 a 24 volts. En este caso no vamos a tener voltajes negativos porque únicamente queremos que nuestro flujo sea de entrada y no de salida. Bueno, las reglas de control fueron todas las posibles combinaciones entre nuestra variable 1 y nuestra variable 2 de entrada, y estas fueron las resultantes. Como se puede ver en muchas ocasiones, o cuando la temperatura sobrepasa la deseada, pues los ventiladores no se van a activar, ya que nuestra temperatura ya está en una temperatura fría. Bueno, vamos a proceder a pasar por analizar el MATLAB, la función igualmente de Fuzzy Logic Designer, y pues tenemos ya nuestras dos entradas, nuestra salida que es el voltaje. Vamos a pasar a analizar un poco. Bueno, esta es nuestra entrada del error, nuestras 5 funciones de membresía. Respecto al peso, el peso 0 pues va a ser nada más, se va a considerar su función de membresía de 0 a 10. Igual vemos su universo de discurso. Estas son las funciones. Y nuestra variable de salida, que es el voltaje, igualmente su universo de discurso de 0 a 24. Y se pueden observar las diferentes funciones de membresía. Bueno, lo que vamos a resaltar respecto a un sistema de dos variables de entrada, pues va a ser su superficie o su gráfica de salida, que relaciona lo que son nuestras dos entradas y nuestra salida, que es el voltaje. Como se puede observar, en este caso sí va a ser una gráfica en tercera dimensión y no como en el caso de dos salidas, la cual se tenían dos gráficas en dos dimensiones. En este caso solo va a ser una, pero en tercera dimensión. Podemos rotarla para analizar cómo se va a comportar nuestra salida. Y pues ya si nos vamos a una visualización de las reglas, pues vamos a ver cómo
cómo se comportaría nuestro sistema, y aquí ingresamos lo que son nuestras dos variables. Igualmente, si tuviéramos más, serían punto y coma, y se ingresa la siguiente variable de entrada. En este caso vamos a ver, nuestra primera variable es el error. Vamos a ver cómo, si nuestro error es positivo, pues el voltaje que va a alimentar a los ventiladores va a ser muy pequeño. Y como si nuestro error es negativo, es decir, que necesita frío, nuestro refrigerador necesita más flujo de aire frío, pero vemos como el voltaje es más grande. Y entre el peso sea mayor, vamos a ponerlo en un límite, pues todavía los ventiladores van a girar más rápido. En cambio, si tuviéramos muy poco peso dentro de nuestro ventilador, hablamos de 5 kilogramos, pues vemos como el voltaje, el flujo que requiere nuestro ventilador para llegar a esa temperatura, pues va a ser menor. Bueno, esto sería todo respecto al ejercicio 3. Y posterior a esto vamos a hacer un ejercicio en el cual ya se va a aplicar todas estas reglas de control a un microcontrolador para poder observar físicamente lo que va a suceder con nuestro sistema.